vamos a hablar sobre el tema de visión. De la visión. Y cuando hablamos de la visión, bueno, lo primero de la pregunta también es, ¿qué es para usted visión? ¿Qué es para usted visión? Porque todo el mundo tiene un concepto de visión y es bueno tenerlo claro, especialmente sobre la visión. La Biblia habla de la visión, especialmente habla de visiones también y de manifestaciones que tienen que ver con las visiones. Pero cuando hablamos de una visión y hablamos de nuestra visión, pues, ¿qué significa para usted tener una buena visión? ¿Qué es una buena visión? Y a través de la visión vamos a poder lograr y llegar muy lejos. Y lógicamente la visión es importante, fundamental y clave. El que no tenga visión, pues no tiene visión. ¿Qué pasa cuando una persona no tiene visión? Bueno, cuando una persona no tiene visión, es una persona que no llega a ningún lugar, es una persona que no tiene propósito, vive en el día a día, ¿no? Viven mucho, más que disfruten el día a día, es que en realidad tienen una cota mínima de proyección y es, ¿qué va a hacer mañana? No sé. ¿Y qué va a hacer? No sé. ¿Y en qué va a trabajar? Pues en lo que se apareje. ¿Y qué va a estudiar? Pues la verdad es que no sé, en lo que aparezca. ¿Y qué va a hacer? Pues no sé, porque con esta situación tan difícil. Entonces son personas que están bloqueadas frente a lo que necesitan lograr en su vida. Son personas que les cuesta hacer planeación, les cuesta organizar para muchas cosas y por ende pues nunca se logra absolutamente nada, sino lo que se logra es como en marketing, es de manera muy orgánica, ¿no? Se logra es por misericordia, más no porque su visión le haya permitido llegar hasta allí, y es muy difícil que Dios cuente con una persona sin visión. Totalmente. Y lógicamente cuando caminamos en esto de la importancia de tener una visión, cuando alguien está sin visión es como andar ciego, como alguien que esté ciego. Y una persona que está ciego, pues lógicamente no va a ver los resultados. Yo estoy buscando aquí una cita maravillosa que me gusta en Filipenses. Y cuando yo veo Filipenses, veo al apóstol Pablo teniendo claro su visión. Y especialmente dice el capítulo 3, prosiguiendo al blanco. Y a mí me encanta esto porque el apóstol Pablo dice en el versículo 12, no que lo haya alcanzado ya ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello por lo cual fui también asido en Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidándome ciertamente lo que queda atrás, extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio, al supremo llamado de Dios que es en Cristo Jesús. El apóstol Pablo la tenía clara. Él decía, yo no me voy a quedar atrás, yo no me voy a quedar estancado, yo no es que ya lo hubiera alcanzado, sino que tengo una meta. Ahora, Pablo lo dice dentro de la madurez de haber logrado cosas increíbles para el Señor, de haber fundado muchas iglesias, de haber padecido, de haber sufrido, de haber visto milagros extraordinarios en su vida, de haberse convertido en una persona, de un referente importantísimo en esos primeros años de la iglesia cristiana. Y Pablo dice, no con arrogancia, con mucha humildad, y dice, no lo he alcanzado realmente, yo no me siento que lo he alcanzado, es más, lo tengo atrás, no, pero lo que sí hago es que tengo una meta y procuro ir hacia el blanco, procuro tener una meta y voy hacia allá. Y eso es una de las cosas que nos ha faltado muchas veces, cuando no tenemos una visión o no tenemos una visión clara. Porque hay gente que puede tener visión y confunde tener visión con tener sueños. Y hay gente que tiene sueños y algunos tendrán sueño en ese momento, sí. Pero hay gente que confunde el tener un sueño con tener una visión. Esto es bien clave. ¿Por qué? Porque la gente que tiene un sueño, ¿sí? No tiene un plan para realizar el sueño. Simplemente dice, yo quiero una casa, mi sueño es una casa. ¿Cómo la vas a pagar? ¿Cómo la vas a conseguir? ¿Cómo vas a hacer para lograrlo? ¿En cuánto tiempo lo vas a lograr? Eso es un sueño. Yo quiero una iglesia, mis visiones tener una iglesia grande. Listo. ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿En qué circunstancias? ¿En qué tiempo? ¿Cómo vas a hacer eso? ¿No? Entonces tienes un sueño, pero no tienes una visión. Cuando se habla de una visión es que tengo una meta y la tengo clara. No es que si de repente, ojalá Dios quiera de repente, no. Tengo claro para dónde voy. Sí, y visión como tal, el término visión, habla sobre la capacidad de ver. ¿Sí? Visión es capacidad de ver. Y en el tema de visión, hablando sobre objetivos como tal en la vida de alguien, está diciendo la capacidad de ver
aquellos ideales que quieres más adelante. Entonces es la capacidad de tener un imaginario, en pocas palabras. Es que en tu mente logres plasmar aquellas cosas que quieres lograr, pero no solamente como un deseo, como tú lo hablabas, como un sueño, como de que, ay, qué bonito sería, sino la capacidad también de establecer un camino para lograr aquello. Muchas personas no tienen una visión, sino que tienen un sueño, porque en realidad no es una visión, no es un objetivo bien establecido, bien aterrizado, sino que dicen que quieres, por ejemplo, quieres, vamos a colocar un sueño. ¿Cuál es un sueño común? ¿Cuál podría ser un sueño común? Comprar casa. Comprar una casa. Quiero comprar una casa. Entonces, si yo les pregunto ahorita, ¿quién quiere comprar una casa? Yo creo que todos dirían, amén, yo quiero una casa, amén, 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 amén. Y algunos dirán, si el Señor le place, pues me la dará, ¿cierto? Y digamos que en una parte muy romántica está bien, pero eso no es más que un deseo o un sueño o un anhelo, porque en realidad una visión, algo que se consolida mucho más fuerte, es aquello donde la persona dice, bueno, yo no solamente quiero una casa, yo quiero la casa. ¿Cuál casa? Una que quede ubicada en tal sector o preferiblemente en tal sector, ya si se puede en cualquier otro, pues está bien, pero yo quiero en tal sector con tales características. Es más, imagínate que ya la averigüé. ¿Sí? Vale averigüé una casa, vale tanto, tiene ciertas características, me costaría tanto tiempo para poder adquirir ese dinero, para poder comprar esa casa, o bueno, sencillamente ya tengo el dinero o ni siquiera sé cómo va a conseguir el dinero, pero es empezar a aterrizar muchísimo más los sueños. ¿Cómo sabemos o cómo transicionar de un sueño a un proyecto? Responder varias preguntas. Sí, y esto es bien clave porque el cómo... Sí, y las preguntas serían ¿qué, cómo, cuándo, dónde, por qué y para qué? Exacto. Si tú puedes responder eso, un poquito rápido. Si se puede responder eso, lógicamente se van a lograr. Pero mira, hay algo que tiene que ver especialmente con la visión, porque todos nosotros tenemos un tipo de visión diferente. Y me ponía a pensar cuando un niño, la visión tiene un niño con respecto a su vida. Si uno le pregunta a un niño de tan solo 7, 8, 10 años y uno le dice, ¿qué quiere ser cuando sea grande? Ellos empiezan a decir, yo quiero ser doctor, o yo quiero ser bombero, yo quiero ser policía, o yo quiero ser Superman, o yo quiero ser, qué sé yo, Batman. Ellos tienen una forma de ver la vida y su visión tiene que ver con eso. Ahora, uno como papá o como adulto, uno le dice, sí, tan bonito, ay, sí, tan lindo el niño, sí, quiere ser doctor, quiere ser médico, quiere ser esto. Pero cuando este niño va creciendo, entonces va a empezar a tener una visión diferente y va a empezar a tener un aterrizaje en su visión. Cuando de repente llega a una vida un poquito más adulta, va a entender que llegar a esa visión de ser médico, doctor o algo así no era muy fácil. Y va a empezar a cambiar la visión en algo mucho más aterrizado. Y de repente alguien dice, bueno, no llego a ser doctor, pero de repente voy a estudiar otra carrera, o de repente voy a hacer una cosa, voy a hacer la otra. Porque no sé si alguno de ustedes, y algunos lo han vivido, otros no lo han vivido, que después de si ya llegaron a los 30 años o 40 años, o está en ese promedio de edad, usted puede decir, yo cumplí mis metas. Cuando yo era niño, llegué a mis metas hoy. O sea, mis planes y mis proyectos eran haber llegado hasta aquí y yo lo logré. Hay personas que dicen, no, mi meta era casarme y ya me casé. O mi sueño era, o mi proyecto, mi visión era tener una casa y tengo la casa, o tener una profesión y tengo la profesión, o tener esto. Y no sé si alguno lo ha logrado. La gran mayoría no lo hacen. La gran mayoría sus visiones empiezan a ser fluctuantes o empiezan a tener ciertas modificaciones conforme al crecimiento y a la realidad que tiene la persona. Y eso es cierto. No, yo tengo una visión gigantesca, pero poco a poco esa visión empieza a ser más pequeña, más limitada, más realista para algunos. Y de repente ahí donde algunos se van a estrellar porque dicen, mi visión siempre fue esto, pero lamentablemente nunca alcancé esa visión. Sí, y mira que hace unos días yo he colocado una imagen en los estados de Reins y es, si tú hubieses logrado el sueño que querías de niño, ¿estarías haciendo lo mismo que ahora estás haciendo? O sea, ¿cómo sería tu vida si hubieses perseguido ese sueño que tenías de niño o ese anhelo que tenías de niño o lo hubieses convertido en una visión? Yo creo que ese es el detalle. De niños tenemos sueños y todos soñamos de alguna manera con algo. De niños tenemos anhelos, de jóvenes pensamos en algo, pero no transicionó nunca a ser una visión, por eso no se logró. Entonces, en muchas oportunidades teníamos el anhelo de tener una carrera profesional en ciertas áreas específicas, en viajar, en hacer, mejor dicho, una cantidad de pensamientos que se querían para cierto momento de nuestra vida, pero nunca transicionaron a ser visión y por esa razón no se lograron.
Entonces, sueños todo el mundo tiene, o sea, eso es indiscutible. Todos o la gran mayoría tienen sueños, tienen anhelos, tenemos cosas por las cuales queremos ir en pro de ello. Pero que se conviertan en visión, yo creo que sería como el siguiente paso y muchas veces no logra transicionar, por ejemplo, a nivel ministerial. ¿Cuántas personas anhelan tener un desarrollo ministerial grande y dicen, bueno, yo me imagino tremendo lugar, ayudando a muchas familias, pensando en el territorio, en fin? Nosotros tenemos una materia en Raíz que hablamos sobre formulación de proyectos territoriales y precisamente pasamos en esa experiencia y los comentarios de la materia es, oye, o sea, yo tenía sueño, pero me di cuenta que en realidad nunca había pasado y había transicionado a hacer una visión o un proyecto. Ahora, el deseo o el anhelo nuestro con este tema en el día de hoy es que usted logre identificar si lo que tiene es un sueño o tiene una visión y cómo convertirlo en una visión. Claro que sí. Ahora, hay una situación y es que viene la frustración porque la gente tiene el sueño pero no tiene la visión. Y cuando hablamos de tener una visión es que hay una meta en tu vida, o sea, hay una meta. Voy para allá, voy para allá, voy para allá. Tengo una visión y hay alguien, y todos debemos tener una visión de vida. Esta visión de vida tiene que estar especialmente plasmada o direccionada por el Espíritu Santo. Amén. ¿Por qué? Porque nosotros podemos tener nuestra visión, pero no la visión que Dios tiene de nosotros en esta tierra. Mira lo que dice el apóstol Pablo. Mi visión es esta, mi meta es esta. Ser aquello por lo cual yo ya fui hecho antes de la fundación del mundo. O sea, antes de que yo naciese, Dios ya tenía un plan conmigo y mi visión no es hacer mis planes, mis proyectos, mis metas, no es hacer lo mío, sino mi visión es hacer lo que Dios ya había planeado para mi vida hacer. Y cuando entramos en este tipo de visiones donde se explota mucho las cosas en la vida porque uno dice, definitivamente yo tenía mis planes. Porque cuando hablamos de visión es tener un plan, tener una meta, sé a dónde voy a llegar en la vida. Entonces, lógicamente, andar en este mundo sin visión es estrellarse todo el tiempo. Sí. Pero cuando alguien tiene una visión, sabe para dónde va. Pero aún más, cuando alguien tiene una visión de Dios en su vida, hablando del propósito, o sea, yo sé para dónde voy. Dios tiene un plan conmigo, tengo una meta, Dios me ha colocado una meta, Dios me ha colocado algo, yo sé que voy a hacer esto, yo sé que lo voy a lograr. Entonces, nuestra vida va a ser totalmente direccionada bajo esa visión. Sí, claro, y es que la visión es la capacidad de ver. Entonces, una persona que tiene esa capacidad para ver siempre va a lograr algo, siempre va a tener algo por lo que luchar. Mira, es que es increíble porque la visión trae consigo una cantidad de herramientas que generan productividad en la vida de la persona. Cuando alguien se apasiona por una visión, y cuéntenos ustedes qué cosas trae a una persona. Sí. Porque cuando alguien tiene una visión, se apasiona, la visión trae esa energía, trae esa energía o esa capacidad de levantarse y hacer las cosas, ese deseo de esa pasión. Cuánta gente no le importa ni siquiera trasnocharse, no le interesa, mejor dicho, si le tocó pasar lo que le tocará pasar con tal de conseguir aquello que vio para su futuro. Y es muy bonito el tener una visión, realmente es apasionante, totalmente apasionante, y aunque los proyectos nos ayuden allí, ¿cierto? O sea, quiero aclarar, visión y proyecto no es lo mismo porque proyecto es algo que me ayuda a lograr mi visión, ¿cierto? Eso como esos pasos que me ayudan a lograr aquello que me imaginé, que en mis ideales o en mi imaginario tengo allí concebido como una imagen mental. Pero lograr esa visión a través de diferentes proyectos, herramientas, de diferentes maneras, pero lograr esa visión realmente es muy movilizador. Sí. O sea, mira lo que Dios primero hacía con muchos de los personajes que llamaba precisamente en el Antiguo Testamento, es que los hacía ver antes lo que quería lograr con ellos. Y yo creo que esa visión apasionante era lo que los mantenía firmes, a pesar de la dificultad. Mira a Moisés. Sí, totalmente. O sea, lo primero que le dice es visión. Mira, yo quiero lograr esto y esto y esto y esto contigo. Nunca le habló, es que tú eres esto, aquello, lo otro. Y vamos a mirar si de repente podemos lograr o hablemos en el camino a ver qué podemos lograr. Dios primero los llena de visión, primero los empapa de lo que quiere lograr, cómo Dios los ve, y Dios como que le dice en ese momento a Moisés y a diferentes personas, a Abraham, lo sacó de la tienda para hacerlo ver estrellas. Eso es visión, hacerlo ver. Y muchos de nosotros tenemos que salir de nuestra zona de confort para poder ver lo que Dios tiene para nosotros. Y salen de su zona de confort y Dios los pone a ver estrellas, los pone a ver territorio, los pone a ver una cantidad de cosas. Y eso, esa imagen mental
Yo me imagino a Abraham pasando por los diferentes procesos, pero recordando cuando vio estrellas. Sí, no, es maravilloso. Y mira, mi amor, y como dijo alguien que lo escuché hace muchos años, un predicador dijo, Dios con nosotros comienza con el final. Interesante, o sea, Dios comienza con nosotros. Cuando Dios comienza con nosotros, Dios comienza con el final. ¿Cómo así que Dios comienza con el final? Porque cuando, por ejemplo, Dios se le reveló a Abraham, le mostró a dónde iba a llegar. Le dio visión, o sea, Dios le comenzó y dijo, vas a dar el primer paso, pero el primer paso es tu visión. Vas a ver a dónde vas a llegar. Es lo primero, o sea, Dios comienza con el final. ¿Qué pasó con Abraham? Dios le mostró, dijo, el tipo estaba sin hijos, con una edad avanzada, él estaba frustrado y decía, Dios me ha bendecido, tengo finca, tengo plata, me está yendo súper bien. El problema es que, ¿quién va a heredar esto? ¿Quién va a dar? O sea, yo no tengo a quién heredar de pronto un esclavo o un hijo de un esclavo, porque en el resto no tengo nada. Entonces dice Dios se le muestra y dice, no, tranquilo, que yo te voy a dar una generación gigantesca y ser una descendencia. Y Dios, ¿en serio? Dios, sí. Y lo llevó a ver estrellas y dijo, ¿puedes contarlas? Y yo creo, no, para nada. O sea, no se pueden contar. Así va a ser tu descendencia, tu generación. Va a ser incontable. No, entonces inmediatamente Abraham se sale. Yo creo que el otro día decía, no importa, o sea, yo sé que voy a tener porque Dios me dio una visión. Entonces mi visión me hace ver hacia allá, hacia dónde voy. Y cuando yo tengo claro mi visión, mi proceso, el que yo estoy viviendo, no le tengo temor, no le tengo miedo porque sé para dónde voy. Decía que cuando Dios le muestra, a mí me hace reír mucho la historia de Dante Gebel en su comienzo de visión, porque Dios le muestra a él estaba orando y se levanta todos los días en la mañana y dice, Señor, yo estoy aquí, hasta que tú no me muestres lo que vas a hacer conmigo, no voy a parar. Y si no me llegas a mostrar, no fue porque yo no estuve orando, fue porque tú no quisiste. Y el tipo se levantaba todas las mañanas y ore en la madrugada. Entonces una madrugada el Señor, ahí entraba en el lugar de oración y se le abrió el cielo y vio una visión y se vio en un estadio en el River Plate y alguna voz que decía pastor de jóvenes. Entonces él dijo, entonces despierta el esposo y le decía, Liliana, mira, Dios ya me mostró, ¿qué? Deja de dormir. No, y él ya supo que ya Dios lo había mostrado que iba a ser pastor de jóvenes. Cuando él llegó a la iglesia al día siguiente, él tenía un conflicto porque él era el que tocaba la batería, pero siempre había un baterista mejor que él, que aunque él quería tocar la batería, estaba programado para tocar la batería, siempre lo quitaban. Entonces no le dejaban tocar la batería a Dante. Entonces Dante él se frustraba porque decía, ¿por qué no me dejan tocar la batería? Pero cuando llegó ese día culto, ¿sí? Y no le dejaron tocar la batería, él decía, no importa, porque es que no sabes. Sí. Yo soy más que voy a tocar la batería. A mí no me importa si hoy toco o no toco la batería. Ya tengo una visión y sé que mañana voy a hacer esto para Dios y voy a lograr eso para Dios. Entonces uno entiende el proceso. O sea, que hoy no tengo, pues que no importa que hoy no tenga. Yo sé que mañana voy a tener recontraabundancia. No es que hoy tengo problemas en mi hogar, pero es que yo ya vi la visión. Sí. O sea, me fui ese es el tema. Es ir hacia el futuro, mirar el futuro y regresar y decir, wow. Voy para allá. Sí, y es la capacidad tan preciosa que tiene Dios, la característica que hace con nosotros, porque así sucedió con muchos personajes, yo creo que ha sucedido con muchos de nosotros, que Dios nos llegó a nuestra vida en un momento de dolor, de dificultad, y precisamente aunque nos habló de ese dolor y sanó ese dolor, pero especialmente nos dio propósito. Sí. Es un momento muy especial, sea una frase o no sé si quién en específico la menciona, pero la he escuchado, y dice, por ejemplo, hay varios momentos importantes en la vida de alguien, ¿no? En el momento en que nace, ¿cierto? Sí. El momento en que nace ahora en Cristo Jesús, sí. Y el momento en que entiende para qué nació. Yo le añadiría otro en el momento en que hace aquello para lo cual nació. Sí. Y son momentos importantes en nuestra vida cuando entendimos que nuestra vida no era lo que el mundo decía que era nuestra vida, ni el futuro que iban a decir de nosotros, sino que nosotros vamos a hacer aquello que Dios planeó hacer con nosotros. Y esto es maravilloso, porque nos da propósito, ese propósito nos da vida, nos da la fuerza, nos da la valentía para afrontar todo lo que tenemos que afrontar, porque así sucedió con muchos casos. Y por ejemplo, Moisés vivió una cantidad de situaciones bastante complejas, y cuando Dios llega a ese encuentro, lo llama al encuentro, no le llama a través de una experiencia como muy pasajera, sino en realidad era una experiencia muy sobrenatural, donde lo que él veía cotidianamente
ese día no vio eso, sino vio algo totalmente diferente en la zarza. Y cuando llega, Dios le habla de propósito y él dice, uy, pero ¿será que sí? ¿Será que no? Y como que Dios le dice, sí, punto, y esto va a ser y así va a ser porque yo ya lo sé. O sea, Dios dice, no es que te estoy preguntando si quieres que así suceda, en realidad te estoy contando lo que vas a hacer. Y porque Dios no es que nos esté preguntando si nos parece, si nos parece que querramos hacer eso que Dios quiere para nuestra vida, sino en realidad Dios nos llega a nuestra vida y nos dice, Edward, Alexandra, o tú que nos estás escuchando, dice, oye, te voy a contar lo que va a pasar con tu vida y en realidad lo que viene es un futuro glorioso. Esto es maravilloso. Ahora, no sé si ustedes quieren contar su visión, me gustaría saber la visión de algunos de los que están ahí. Dice, mi visión es esta. La visión que Dios me dio es esta, y si pueden contarla, yo les sería chéverísimo para leer algunas de las visiones que tienen mis queridos hermanos. Pero mira, hay una situación que yo he aprendido y he visto, de que yo puedo alinear mi visión con la visión de Dios, o debería alinearla, o yo morir a mi visión y establecer la visión de Dios en mi vida, que sería un término mejor, ¿sí? Porque más de que si yo me acoplo con Dios es que no importa, o sea, yo muero y que Dios establezca mi visión. Cuando el apóstol, la visión de él, cuando el apóstol Pablo, yo creo, la visión del apóstol Pablo era hacer el bien buscando cristianos para acabarlos y matarlos. Esa era la visión que tenía el apóstol Pablo. Pero de repente Dios se la atraviesa y le da otra visión. Entonces Pablo experimenta algo que se llama, muero a mi visión y establezco la visión de Dios en mi vida. Total. Entonces cuando yo tengo la visión de Dios en mi vida, lógicamente todo será diferente. Pero mira esto, hay gente que aunque Dios le ha dado visión, no se le va a cumplir la visión. Y usted mira, pero sí, es que no, lo que Dios lo vio, eso se va a cumplir. No, porque para que se cumpla esa visión de Dios en nuestra vida va a depender más de nosotros, de nuestra obediencia, de tener claro para dónde vamos, que de Dios. Dios me dice, mira, este es el plan que hay, este es el proyecto que yo tengo contigo, ahí es donde tú vas a llegar. A mí me encanta el mover profético cuando es bien direccionado, porque me sigue aclarando la visión. Yo creo en ese mover profético, no de manera exagerada, no de manera que le están dando profecía emocionalistas y nada, sino cuando Dios llega a través de un mover profético y dice, mira, vas a hacer esto, vas a llegar lo otro. Estos días nos escribió alguien, una estudiante, y nos dio una palabra profética. A mí me gustó, porque va a la visión que Dios nos ha mostrado. Sí. De allá nos vio en un edificio, nos vio dando clases, nos vio haciendo una cantidad de cosas en el edificio. Entonces yo, espectacular, recibo esta, porque cuando hay una palabra profética está aclarando el camino, está mostrando mejor la visión, la tiniebla va saliendo y uno sabe que va para allá. Y eso a mí me encanta, porque si usted nos preguntara cuál es la visión de Orange University, sabemos que vamos a llegar a Europa, sabemos que tendremos sedes en diferentes países de Europa, y sabemos que vamos a llegar a Estados Unidos, que ya hemos llegado con estudiantes, sabemos que vamos a empezar a establecer sedes en muchos lugares, vamos a tener campus universitarios, cristianos, de formación integral, en muchísimos. Lo sabemos cómo va a ser la estructura. Sí. Y vamos para allá, y cada vez la visión es más clara, y no podemos nunca perder la visión. Pero hay algo que siempre tenemos que tener en cuenta, va a depender de nosotros creerle a esa visión, va a depender de nosotros caminar sobre esa visión. Y lo que más cuesta en la vida, lo que más es doloroso a nivel de los creyentes con respecto a este tema, es que yo muera a mi visión y establezca la visión de Dios en mi vida. Sí, yo pienso que es un tema bastante interesante como tú lo formulas, el decir que si dependiera solo de Dios, yo creo que Dios, si solo la visión dependiera de Dios, de que se hiciera real en nuestras vidas, yo creo que Dios no se tomaría el trabajo de contarnos y decirnos cómo hacer el proceso. Si finalmente solamente va a depender de Dios, Dios sencillamente lo haría y nosotros pues seríamos como guiados en el proceso y ya. Y Dios nos llevaría como a ese punto, ¿no? Sí. Pero como no depende solamente de Dios, sino que en realidad Dios nos da a nosotros la capacidad de decidir si queremos, porque así es, si queremos y si creemos en ese propósito y la capacidad de decir, oye, no, definitivamente yo no quiero eso para mi vida, entonces Dios nos da como esa libre decisión, esa capacidad de tomar decisiones por nosotros mismos, ya en este caso guiadas por el Espíritu Santo. Pero si alguien dice, yo no quiero esa visión, pues sencillamente Dios no lo va a obligar, y Dios no es que vaya, mejor dicho, y porque sí, punto, y que a alguien le sirva a las malas, porque yo creo que no. Dios no quiere precisamente a alguien que le sirva a las malas. Entonces, cuando Dios nos entera a nosotros de lo que quiere hacer con nosotros,
no es para contar con nuestro permiso, pero sí es para contar con nuestra disposición. Así es. O sea, Dios llama pero no obliga. Dios llama pero no obliga. Entonces, cuando Dios me habla de la visión, a veces, nuestra visión, la personal, nos sirve como ayuda en el proceso. Por ejemplo, es una palabra de ministerio. O sea, hay gente que dice, yo quiero ser, Dios me llamó a ser pastor y mi visión es ser pastor, pero voy a estudiar medicina. ¿Y para qué? Porque yo voy a ser un médico pastor. Ah, qué bonito, sí. No, Dios me llamó a ser misionero y qué, pero yo voy a estudiar ingeniería. ¿Y por qué? Porque voy a ser un ingeniero misionero. Claro. Entonces yo dije, qué chévere. Pero yo le dije, así no funciona. Así no funciona. Ah, pero ¿por qué? Así no va a funcionar. Tú nunca podrás ser un doctor pastor ni un ingeniero misionero. Ay, pero ¿por qué? Dijo, no, tú tienes que ser, si vamos a aclarar la visión de Dios, tú vas a ser pastor. Ah, también vas a estudiar medicina. Entonces es pastor médico, pero no es médico pastor. ¿Por qué? Porque la visión de Dios está por encima de mi visión. Entonces, el que yo sea médico está bien, me puede ayudar para el pastorado, pero mi visión es ser pastor. ¿Sí? Y el médico es una herramienta. Si Dios me lo permite estudiar o trabajar o desarrollar, espectacular. Si no me lo permite, no hay ningún problema, porque no es mi visión, sino es la visión de Él. Entonces, yo nunca seré un médico pastor, sino seré un pastor, que también soy médico. Claro, yo nunca seré un misionero, yo nunca seré un ingeniero misionero, yo soy un misionero. Pero también sé de ingeniería. Entonces la situación cambia porque la visión de Dios se establece primero antes de mi visión. Ahora la pregunta es, ¿tu visión, tus planes, tus proyectos van paralelo o van en el mismo camino, van alineados a la visión de Dios o están separados? Están separados, porque ahí es donde viene la situación, porque si están separados es ahí donde empieza el conflicto del llamado y el conflicto de la vida, porque de repente yo digo, yo quiero, mi sueño, mi proyecto, mi visión es estudiar, y Dios dice, no quiero que estudies, yo quiero que vayas y seas y prediques y esto y de lo otro, y si te da tiempo estudia, pero no es la prioridad estudiar. Y hay gente que le está dando prioridad a su propia visión, pero no a la visión de Dios en su vida. Sí, claro. Ahora, hay factores obviamente que van a alimentar la visión que Dios nos ha dado y ese propósito y nos preparan para cumplir aquello que ya Dios vio a lo cual nos había llamado. Que, por ejemplo, si tú dices, no, lo que pasa es entonces ya no estudio una carrera profesional o ya no hago esto, o mi caso, no mi caso, tengo hijos o no los tengo. Es siempre estar ¿cómo se logra eso? Estar bien pegaditos en mucha intimidad con el Señor, donde el Espíritu Santo nos empieza a guiar y nos empieza a direccionar hacia aquello que es la obra del Espíritu Santo, hacia el cumplimiento del propósito de Dios en nuestras vidas. Y tú dices, oye, no, lo que pasa es que el Señor me llamó al ministerio, entonces ya no hago nada más, ya no tiendo la cama, ya no hago absolutamente nada más. No trabajo, no estudio. Ya no trabajo, ya no estudio, que es el extremo precisamente de decir que algunos lo toman como por, ¿cómo se dice? Por excusa de decir, no, es que como voy a servirle al Señor, entonces ya no me dedico a nada. En un caso creo que fue que una madre lleva al hijo adolescente a la iglesia, al hijo ya joven. Sí. Y le dice, mire, pastor, por favor, póngalo ahí a hacer algo, a pastorear o cualquier cosa, porque este muchacho no sirvió para nada más. O sea, el ministerio no es eso, no es como de que, bueno, dejo todo y ahora que me mantengan y ahora ya no hago nada porque voy a servirle al Señor, y servirle al Señor es ir a hacer otras cosas. Eso no es, o sea, en realidad el cumplimiento de la visión requiere que hagamos muchas otras cosas más, y como tú lo mencionabas, oye, eres pastor, pero si te quieres profesionalizar, hazlo, pero no olvides que primero eres pastor. Si eres evangelista o llamado a cualquiera de los ministerios, tú dices, bueno, ok, está bien, o sea, yo sé que he sido llamado para eso, pero puedo capacitarme en diferentes áreas que ayuden y alimenten precisamente la visión, porque yo digo, listo, está bien, fui llamada a ser pastora, pero me pongo a estudiar maternidad y gallinas que no me sirve para nada, o cómo combinar colores, tierra con colores de otoño, qué sé yo, y dice, no tiene nada que ver una cosa con la otra, eso no alimenta el ministerio, no me ayuda a ganar almas, no me ayuda de ninguna manera a crecer en esa visión. Entonces ahí es donde mucha gente tiene la lucha de decir, o hago lo que yo quiero o hago lo que Dios me mandó. Sí. Y si tienes ese sentimiento tan separado de decir, o es lo que yo quiero o es lo que Dios quiere, significa que tienes dos visiones en tu vida. Pero cuando tú dices, no, lo que pasa es que sí, yo estoy segura de que fui llamado para ese ministerio, o fui llamado para tal cosa, o Dios me llamó con tal propósito, pero no importa porque mira, todo lo que estoy haciendo me ha traído a esto.
Todo lo que sé, todo lo que, oye, mira, estudié psicología, listo, eso me ayuda para el ministerio. No, mira, estudié medicina, eso me ayuda porque allá donde estoy predico la palabra y soy evangelista. Listo. No, mira que estudié, por ejemplo, hay un predicador que es bastante conocido, Pastor Misraín Esquilín, sí, un excelente, y el hombre es súper profesional, tiene una cantidad de conocimiento y de títulos, y eso lo ha convertido en un excelente pastor y un muy buen predicador. No lo sacó de su propósito, sino alimentó el propósito. Y creo que uno de los problemas, y en mi experiencia cuando empezamos a tratar con mucha gente, muchas personas, realmente muchas personas, yo los encuentro en el camino y yo les pregunto a ellos, bueno, mira, ¿cuál es tu llamado? No, mi llamado es servirle al Señor, mi propósito es hacer cosas, yo voy a viajar, voy a predicar, voy a ser evangelista, voy a ser pastor. Y yo digo, ay, qué lindo, qué chévere. ¿Y qué estás haciendo? No, yo me voy a casar. ¿Te vas a casar? ¿Y es el tiempo de casarte? Pues no, lo que pasa es que sí, es que, y se casan en el tiempo incorrecto antes de poder estabilizarse en su visión. Y mi consejo siempre para un soltero que tenga un llamado y un propósito a nivel ministerial, yo le digo, no te cases antes de estabilizar tu ministerio. O sea, que tú digas, yo ya soy un ministro y estoy desarrollando un ministerio y ahí sí te casas. Porque si es difícil para un soltero desarrollar y tener una estabilidad ministerial, va a ser 10 veces más difícil cuando se case. Porque las prioridades van a cambiar. Y si yo no tengo una estabilidad, pues lógicamente va a ser un proceso. No, y se quiere hacer de manera romántica, como que bueno, no, lo que pasa es que el Señor nos llamó juntos al ministerio y tal cosa. Y no, y está bien, muy bonito y todo el asunto, pero es que hay una responsabilidad personal. O sea, Dios no va a llamar a cuentas a mi esposo por el propósito que puso en mi vida, por las responsabilidades que puso en mí, ni tampoco me va a llamar a mí para que yo le rinda cuentas por lo que él demandó sobre mi esposo. Entonces, a veces al inicio se quiere como romantizar un poquito el asunto y no, y es que estamos esperando un poco, y qué tal cosa y qué la otra, y como que uno, bueno, en realidad hay que entrar a reevaluar. Y a veces también somos románticos, por ejemplo, con el tema de los hijos, ¿no? Sí. Entonces yo ya no hago para que mis hijos hagan, y como que bueno, que mis hijos crezcan y que evolucionen y tal cosa, y la madre dejó de crecer, el padre dejó de avanzar, y oye, mira, sí está bien, espectacular, porque Dios te va a llamar y te va a preguntar qué hiciste con tu hijo, pero también te va a llamar y te va a preguntar por lo tuyo. Entonces tienes una doble responsabilidad hasta que ellos empiezan a tomar conciencia de sus propias decisiones. Pero es bueno y es muy importante considerar, tener en nuestras mentes, que para que nosotros podamos ser fieles a ese propósito, necesitamos estar muy, muy, muy alineados a lo que Dios quiere para nuestras vidas y tenerlo claro. Mira, mi amor, yo creo que esa es una de las grandes dificultades, que mucha gente dice, yo quiero servirle al Señor, yo anhelo, pero yo ni siquiera sé qué Dios tiene para mi vida. Es más, tanto es así que aún para pedir oraciones en diferentes áreas, otros oran por nosotros, otros oran por mí, porque yo ni siquiera sé ni cómo dirigirme a Dios para poder orar por una oración propia. Sí, eso pasa muchísimo. Pero mira, la visión que Dios tiene y que hay que buscarla, porque yo siempre digo que hay dos encuentros con Dios. El primer encuentro es el encuentro con el Cristo que salva, es el encuentro de salvación, pero el otro se llama el encuentro de propósito. O sea, yo me encuentro con Dios y Dios me aclara para qué estoy vivo, para qué Dios me tiene con vida, cuál es el plan que Dios tiene conmigo, y yo tengo que renunciar a mis planes y decirle a Dios, es tu plan y punto, heme aquí, envíame a mí, ¿sí? Y si mis planes están alineados, quiero, y si no, pues voy muriendo, porque la vida cristiana es morir a mi yo, es morir a muchas cosas y que Él viva y que Él sea el que esté en nuestra vida. Él es el Señor, por eso le llamamos el Señor y el único Señor de nosotros, Él es el que manda, punto. Pero mira, la visión de Dios tiene varias características. Cuando es una visión de Dios, una característica fundamental es que está por encima de mis sueños, por encima, es una visión que está por encima de mis propias visiones. O sea, es tan grande que cuando Él me habla de la visión, yo digo, o sea, supera mis capacidades. Supera mis capacidades de ver. O sea, siempre, si Dios te dice algo que tú lo puedes hacer, no es Dios. Yo digo que no es Dios. Yo siempre coloco el ejemplo porque Dios, tú dices, tú tienes un negocio, tienes un negocito. Y Dios dice, mira la visión que yo tengo contigo, vas a colocar otro negocio. Dios le dice, o sea, si en tus planes está hacerlo, con Dios o sin Dios lo ibas a hacer. Pero si Dios te dice a ti, mira, vas a colocar 1000 negocios en cada país y uno hasta en la luna. Entonces tú dices, wow, pero ¿cómo? O sea, siempre la visión de Dios va a superarme a mí. Cuando Dios le habla a Moisés y le dice, mira, tú vas a sacar a mi pueblo Israel y vas a hacer eso. Me dice, ¡plá! Yo
¿quién soy yo? O sea, no es siempre que Dios nos habla, nos va a romper la cabeza porque nos va a hablar de algo que va a superar totalmente. Por eso muchas personas le tienen temor a la visión de Dios porque parece aparentemente locura. Sí. Hay dos tipos de personas en esta. Hay gente que es le encanta la visión, le encanta el entusiasmo. Entonces yo le decía, y me encanta cuando uno escucha, ¿qué vas a hacer? Yo voy a tener una iglesia, un estadio y voy a tener millones y voy a... Pues, está bien, preferiblemente eso a la gente que dice ser tan realista, que dice, y que Dios te habló, sí, Dios me habló de cosas grandes, pero nada, yo no creo, es que es tan difícil, es que nada, y siempre está pegado a la tierra, tan, entre comillas, que tan realista, pero no es así. Sí, lo que muchas veces se ha tomado como simbolismo en la historia de la gallina y del águila, ¿no? Sí. El águila va alto, vuela alto y ve desde las alturas, y la gallina solo mira al piso, ¿no? Y muchas visiones son así, son visión de gallina o visión de águila, porque el águila tiene una visión periférica, y es que ella logra ver a una capacidad increíblemente grande, y ella puede mantener su visión a pesar de la tormenta, y muchas veces sobrevuela por encima de la tormenta, y ella logra ver su presa desde tremendas alturas y cae, mejor dicho, con una precisión, y toma su presa y logra su objetivo, porque la visión de esta águila es increíblemente, mejor dicho, potente, tiene una capacidad impresionante para mantenerse a pesar de las dificultades climáticas. La gallina no, o sea, la gallina come lo que tiene ahí al pie, y ella busca y pica ahí alrededor y todo el asunto, pero no va por encima, ella no tiene grandes presas, ella come poco. Y entonces, tienes visiones, una predicación, visión de águila o visión de gallina. Entonces así es, porque entonces la gente dice, por ejemplo, otra característica de la visión de Dios es que Dios, cuando me hable algo, va a superar mi presupuesto y también va a superar mis fuerzas. O sea, cuando Dios me hable, yo voy a decir, pero Dios me dice, ve y construye, y yo, ¿pero de dónde? Si no tengo ni para el arriendo, y ahora me dice que construya, ¿sí? Y Dios me dice, pero haz esto, pero mis fuerzas no me llegan hasta allá. ¿Y sabes por qué Dios me da una visión que supera mi manera de pensar, que supera mis fuerzas y que supera mi presupuesto? ¿Sabes por qué? Porque cuando llegue ahí, solamente voy a decir, esto yo no lo logré en mí. Si yo logré esto, si alcancé esto, fue Dios quien lo hizo. La gloria, la honra, la alabanza es para Dios. Porque cuando Dios me da una visión en mis fuerzas, y si Dios me da una visión en mi presupuesto, y si Dios me da una visión en mi propia manera de pensar, entonces, ¿dónde está la gloria para Dios? ¿De dónde Dios se va a glorificar? Si fue Él, si yo también al final la tenía. Pero si Dios me da una visión que supera mis fuerzas, supera mi manera de pensar y supera mi presupuesto, entonces yo sé que es Dios. Mira a Abraham, mira a todos los que les habló, lo superó. O sea, la visión lo superó por millón. Totalmente. Por ejemplo, Josué, que tuvo una experiencia muy cercana de liderazgo, ¿no? Y ver todo el proceso de Moisés en el liderazgo y todo el asunto, y luego Dios le habla y le dice todo lo que pisar, entonces lo que hice con Moisés lo haré contigo y tal cosa, y le habla sobre la visión, y Josué dice, tremendo. O sea, Josué enfrentaba un reto, y era lograr el cumplimiento de una visión que había sido dada inicialmente a un hombre, y luego él debe tener ese cumplimiento, y él tiene como estos antecedentes, ¿no? Es como pastorear una iglesia que ya había comenzado, y como que, bueno, ahora les presentamos al sucesor, Josué. Ahora, bueno, ¿y para dónde nos va a llevar? Y después de estar dando tantas vueltas y todo el asunto, ya niños habían crecido, ya la gente estaba, mejor dicho, con un proceso bien interesante, y especialmente un tema de carácter. Pero Josué no le tuvo miedo a eso, porque entendió qué era lo que Dios quería y cómo lo quería lograr. Y lograron y conquistaron y fueron y recibieron territorios, tomaron territorios, hicieron una cantidad de cosas, todo por el asunto de haber creído en una gran visión que superaba sus fuerzas, superaba su capacidad. Y lo que pasa es que ahora no es formular o tener visiones locas y, ay, no, entonces sí, ahora entonces yo me voy a poner y voy a decir que voy a hacer una cantidad de cosas. Sí, o voy a ser presidente mañana, me van a llamar y me van a decir que soy presidente mañana. No, yo no trabajo porque mañana me van a llamar, me van a decir que eres la fortuna, que en realidad yo soy un hijo adoptado por mi real familia. Es una familia súper, hiper, mega archimillonaria, y soy el hijo negado de la mucama de la familia. Y que en realidad tengo una herencia grandísima, entonces yo no voy a trabajar porque eso es lo que Dios tiene para mi vida. No, o sea, en realidad no es pensar
que de un día para el otro el Señor va a colitar mi pereza, mi indisciplina y una cantidad de cosas como que dándome algo por lo cual no he trabajado. En realidad la visión se consigue solamente cuando se trabaja en pro de ello. Entonces, la visión de Dios para mi vida, ese propósito es entender por qué Él me puso en esta tierra, por qué razón me está permitiendo gastar oxígeno, por qué razón estoy gastando recursos naturales, si no es por un propósito divino. Entonces, decir, en realidad, yo creo que hay mucho por hacer, mucho por conseguir. Y no es de quedarnos quietos, no es de quedarnos expectantes allí como una posición como muy pasiva, diciendo, no, lo que pasa es que yo, en algún momento Dios me dará, y empezar a hacer cosas locas pensando en que Dios lo que quiere es como premiar mi pereza, cuando en realidad yo lo que necesito es estar activo, en movimiento. Y dice por allí un pastor amigo, Pastor Luis, lo que no está en movimiento se convierte en monumento. Y entonces es la capacidad de estar constantemente caminando en aquello que Dios quiere que yo camine, pero pensando no en lo que yo quiero, sino pensando en lo que Dios ha diseñado para mí. El tema del diseño es que hay algo que se establece de una manera única para alguien. Sí. Vamos a seguir hablando de la visión esta semana y también de la misión. Vamos a empezar a tocar visión y misión y objetivos y cómo plasmar ciertas cosas en nuestra vida, porque toda visión a largo plazo, si quiero que se convierta en una realidad, tengo que hacer visiones a mediano y a corto plazo, lo que nosotros llamaríamos en este tiempo las metas. Pero todo esto tenemos que empezarlo a trabajar. Y todo esto tenemos que empezar a buscar la manera de buscarlo, de alcanzarlo y de lograrlo. Vamos a orar por todos aquellos que hoy dicen, yo tengo una visión, y quiero terminar diciéndole que tu visión no sea la tuya, sino que tu visión sea la de Dios. Y eso va a requerir muerte a muchas cosas, morir a muchos asuntos, porque a veces queremos hacer nuestros propios planes. Y como dijo Jesús, no se haga tu voluntad. No se haga mi voluntad. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Y eso es morir. Todos tenemos un Getsemaní que tenemos que atravesar, donde debo siempre darle prioridad a lo que Dios quiere conmigo y no lo que yo quiero conmigo. Vamos a orar. Señor, yo bendigo la vida de todos los que están en este momento conectados. Todos los que por una u otra razón, Señor, han estado pasando por momentos complicados y donde de repente a veces se pierde la visión, porque es uno de los factores más cotidianos que suceden. Porque empezamos a tener visión de gallina y solamente vemos nuestro propio mundo terrenal o nuestra propia realidad, y nos falta subir a las alturas y ver desde arriba, Señor, todo lo que tú quieres que podamos ver y todo lo que tú quieres que podamos alcanzar. Bendigo, Señor, la vida de todos y creo, Señor, que tu visión va a estar siempre reinando por encima de nuestra propia visión, que tus proyectos y tus planes van a estar reinando por encima de nuestros propios planes. Me encanta, Señor, cuando dice, yo tengo planes contigo y no son pequeños y no son grandes. Me encanta cuando leo en tu palabra, Señor, que tú tienes proyectos con nosotros. Pero también recuerdo la parte en Joel donde se cumple también en Hechos 2, que entonces veremos visiones, Señor. Te pido, Dios, que tengamos y que podamos hoy ver la visión del proyecto que tú tienes con nosotros, que podamos ver la visión de los planes que tú tienes con nosotros. Déjanos ver esa visión. Déjanos meternos contigo en la intimidad y déjanos ver, Señor, hacia el futuro. Déjanos ver cuando dentro de unos años, si tú no vienes pronto, Señor, déjanos ver a dónde vamos a llegar y cómo vamos a llegar y cómo lo vamos a lograr. Ya entendemos la visión clara para la tierra, ya sabemos qué va a venir para la tierra, pero yo quiero saber qué es lo que va a venir para mi vida y yo quiero saber cuál es el plan y yo quiero alinearme a ese plan y decir, no vivo yo, vives tú, y quiero hacer tu voluntad y no la mía, Señor. Bendigo a todos los que están aquí, bendigo sus vidas, sus familias, sus proyectos, sus ministerios, y déjanos, Señor, tener cada vez más clara la visión. Te lo pido en el nombre de Jesús. Que el día de hoy sea excelente en sus hogares, en su familia, en sus proyectos, en sus trabajos, sus empresas, sus negocios. Los bendigo a todos y creo, Señor, que lo mejor está por venir para la vida de todos. En el nombre de Jesús sé que es así. Amén y amén.